Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que, como veis, sigo con el alimentador automático de hojas de Silhouette para que aquellos que lo tengáis le podáis sacar el máximo partido a este accesorio. Así que vamos con un nuevo vídeo. Eso sí, en este vídeo voy a ir un poquito más rápido y no voy a explicar todo tan en detalle como en vídeos anteriores, así que si no te has visto los vídeos anteriores que he publicado sobre el alimentador de hojas, te recomiendo que les eches un vistazo. De hecho, vas a encontrar en mi canal de YouTube una lista donde estoy recopilando todos los vídeos referentes al alimentador automático de hojas de Silhouette. En esos vídeos que os comento, en uno de ellos, por ejemplo, veíamos el corte de cartulina utilizando el alimentador de hojas y cortando sin tapete de corte, que es algo que os sorprendía bastante. Y en otro de los vídeos os enseñaba cómo podíamos hacer stickers o pegatinas utilizando el alimentador de hojas y cortando con marcas de registro papeles adhesivos. Bueno, pues a raíz de esos dos vídeos me habéis estado preguntando, yo creo que ha sido la pregunta más repetida, si eso significa que no se puede cortar cartulina con marcas de registro. Y la respuesta es que claro que sí, también podemos cortar la cartulina, aunque no lleve un papel trasero protector, con marcas de registro y utilizando el alimentador automático de hojas, en este caso para poder colocar varias láminas y agilizar el trabajo. Así que es lo que os voy a mostrar en el vídeo de hoy, en el que insisto que voy a ir un poquito más rápido para que no se haga muy pesado, así que si no entendéis bien el paso a paso, os recomiendo veros los vídeos anteriores y en este caso os voy a mostrar este ejemplo en el que he cortado una cajita. De hecho, tengo aquí un documento ya cortado de las pruebas que he estado haciendo, en el que, como veis, es una opción de imprimir y cortar en cartulina con sus marcas de registro, su diseñito, y utilizamos el alimentador de hojas para enviarlo a cortar a la máquina y por tanto lo hace sin utilizar tapete de corte. Así que vamos a ver rápidamente cómo vamos a hacer esto. De hecho, yo ya tengo aquí un par de láminas impresas para el ejemplo que os voy a mostrar, veis, con el patrón de la cajita. Así que una de las cosas que voy a hacer es dejarlo ya colocado todo correctamente en el alimentador de hojas. Así que os recuerdo, importante que esté bien colocado el alimentador, que el rodillo derecho también esté en una posición que sujete el material. Colocamos nuestras hojas, en este caso son unas cartulinas ya impresas, ahora veremos los pasos en el programa, y yo, como las tengo ya impresas, las voy a dejar colocaditas en el alimentador de hojas y ya lo tendría listo, así que vamos rápidamente al programa para ver cómo tenemos que configurar esto para poder imprimir y cortar en cartulina utilizando el alimentador de hojas. Bueno, pues yo ya tengo abierto en Silhouette Studio el documento con el que voy a trabajar y de hecho ya lo tengo correctamente configurado porque ya he enviado a imprimir estas hojas para poder enseñároslas al principio del vídeo, pero os recuerdo que es importantísimo cuando trabajamos con el autoalimentador de hojas tener correctamente configurada nuestra página. Así que rápidamente, máquina Cameo 4, que en este caso es la mía, tipo de alimentación, tener seleccionado el alimentador de hojas. Cuando lo seleccionamos directamente el tapete de corte nos salta a ninguno, y en el tamaño de medios el tamaño de la página en la que vamos a imprimir, que en mi caso sería un A4. ¿Cómo vamos a imprimir y cortar? Tenemos que activar las marcas de registro, veis que yo ya las tengo activadas y se activan en la tercera ventana de la configuración de página, le dais a encendido y se os activan. Y por lo demás, comentaros también que yo tengo activado el sangrado de impresión. El sangrado de impresión es una impresión que se va a hacer de forma automática más allá del borde de nuestro diseño, con los colores de nuestro diseño, para que en caso de que la cuchilla al cortar desfase un poco el corte, no se vea el fondo del papel blanco, sino del color de nuestro diseño y no se note tanto. En mi caso, bueno, daría un poco igual activarlo o no, pero lo suelo activar para los trabajos de impresión y corte. Y por último, ya veremos más adelante, que creo que lo he comentado ya en algún vídeo previo, que con el alimentador de hojas vamos a poder utilizar, aparte de las marcas de registro, lo que se conoce como el código de barras. Entonces yo esto de momento no lo voy a mostrar en este vídeo, lo veremos en próximos vídeos cuando necesitemos cortar distintos tipos de diseños con distintas configuraciones, así que de momento no voy a utilizar la opción del código de barras, pero para aquellos que vayáis más rápido de lo que estoy yendo yo en los vídeos, que sepáis que se activa desde aquí, desde las opciones de las marcas de registro. Bueno, pues una vez que tenemos configurado correctamente el documento, colocaríamos nuestro diseño, en este caso es el diseño de una cajita, lo tengo todo correctamente y lo imprimiríamos. Yo ya lo tengo impreso, pero bueno, archivo,
imprimir, nos va a salir la previsualización y una vez que nos salga la previsualización configuramos lo que corresponda a nuestra impresora, de la calidad con la que vamos a imprimir, el número de copias que queremos imprimir, le damos a imprimir y lo imprimimos. En mi caso le voy a dar a cancelar porque ya las tengo impresas. Una vez que ya tenemos nuestras hojas impresas, las vamos a colocar en el alimentador de hojas, nos vamos a venir a la ventana de enviar y vamos a configurar lo referente al corte. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar cartulina que no tiene un papel trasero protector, con lo cual necesitamos utilizar la opción del corte desplegable, que os lo contaba ya en uno de los vídeos anteriores, que lo que hace es dejarnos determinadas zonas sin terminar de cortar para que no se desprenda el diseño de la lámina de cartulina principal. En este caso, si seleccionáis un material de tipo cartulina, automáticamente al detectar el alimentador de hojas va a seleccionar el corte desplegable, es que sale auto corte desplegable. Así que yo he seleccionado configuración de material cartulina lisa, corte desplegable me ha salido solo, la cuchilla que voy a utilizar, que en este caso es la automática, si utilizáis otra, recordar ponerla en la numeración antes de colocarla en la máquina y ya sería cuestión de poner la configuración que corresponda a nuestro material. En mi caso estoy utilizando un papel de impresión de 250 gramos, así que yo voy a utilizar cuchilla 5, presión 21 y velocidad 2. Bueno, pues en principio ya lo tendríamos listo y sería darle a enviar. Configuraríamos el número de copias como nos hemos hecho previamente. Yo estoy haciendo pruebas con 2 copias. Porque al final es para ver qué tal funciona el aparato y para mostraroslos en los vídeos. Y antes de enviar a cortar, que no se me olvide comentaros una cosa, y es que he elegido el diseño de una caja porque lleva líneas de plegado, para comentaros una cosa que de momento está ocurriendo al trabajar con este tipo de diseños. Como sabéis, las líneas de plegado se pueden cortar con la máquina de varias formas. Una de ellas es la que tengo yo ahora mismo en pantalla, que es cortarlas con la misma configuración que el resto, pero como si fuese una línea discontinua, que es esto que estáis viendo, y hay otra opción que es que esto sea una línea normal y utilizar la opción de marcar. En este caso, cuando yo utilizo la opción de marcar, lo que hago es cortar en lugar de en modo simple por color de línea y cortar cada línea de un color diferente con una configuración diferente. Bueno, pues a día de hoy hay un pequeño bug a la hora de utilizar el AutoSheet Feeder y es que si le ponemos 2 órdenes aquí, al terminar la primera se pausa y no comienza la siguiente. Así que bueno, es un error que está reportado, lo digo por si lo probáis de esa manera y os pasa. Es un error que está reportado, que se va a solucionar y bueno, pues si queréis que esto lo veamos en otro vídeo de nuevo más adelante sobre el alimentador de hojas, pues me lo dejáis en los comentarios y yo me lo apunto para más adelante, pero que sepáis que por este motivo yo lo que estoy haciendo ahora es cortar tanto las líneas de plegado como lo del borde con la misma configuración y con la opción de corte desplegable. Bueno, pues dicho esto, le daríamos al botón de enviar, que sepáis que siempre nos salen un par de ventanas de confirmación y vamos a ver cómo hace el corte de nuestra cartulina impresa con marcas de registro. Ya ha terminado con la primera y ahora carga la segunda. Bueno, pues ya ha terminado y ya podemos ver nuestro trabajo de corte finalizado. Como hemos utilizado la opción del corte desplegable, vemos que nuestro diseño sigue adherido a la página principal, con lo cual tendremos que manualmente ir separándolo para terminar de soltarlo de esa lámina. Fijaros que ahí se nota donde queda todavía adherido a la página principal, empujamos un poco y sale, pero sí que es cierto que en algunos casos, en función del tipo de cartulina que estemos utilizando, esa zona puede quedar un poquito, no sé cómo decirlo, despelujada, bueno, no me sale ahora mismo otra palabra, pero que no queda quizás el corte tan limpio como cuando trabajamos la cartulina con tapete de corte. Así que lógicamente hay que ver las ventajas e inconvenientes de utilizar cada una de estas cosas. En este caso el alimentador nos está ahorrando toda la parte de tener que
cargar y descargar el material en el tapete de corte, ponerlo en la máquina, darle en la máquina a enviar, es decir, nos agiliza lo que es el trabajo de corte, pero luego, pues como veis, el corte en determinadas zonas puede que no nos salga tan limpio como con tapete, y luego que tenemos que perder el tiempo de terminar de separar el diseño de nuestra lámina principal. Pero bueno, para que veáis que de lo que se trataba el vídeo es de que vieseis que se podía perfectamente utilizar la opción de imprimir y cortar con el alimentador de hojas y hacerlo en corte de cartulina. Así que bueno, esto es la caja que habéis estado viendo a lo largo del vídeo, una vez montada. Esto es una vez recortada, y estas, bueno, están recortadas también y un poquito separadas, y habría que terminar de separarlas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Estoy deseando que me comentéis qué os parece, y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y si no os habéis suscrito todavía a mi canal, corre y suscríbete.